El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué alegría. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de dirigirnos, de tocar en la puerta a ustedes, amados hermanos, amigos de Alerta Cristiano. Se dirige a ustedes Eduardo García Resach. Para los que no me conocen, ya por 10 años dirigiendo este programa, compartiendo con ustedes, llevándole las cosas que nos llaman la atención, sobre todo tratando siempre de que el cristiano esté alerta. Empezando por mí, que debo ser el primero, que debo estar alerta sobre aquellos asuntos que el Señor despierta en nosotros, de qué cosas el cristiano tiene que atender. No solamente son los peligros, también son las cosas buenas, también son esas situaciones bíblicas que el Señor nos presenta, que a veces como que las dejamos por debajo de la mesa. Es como la luz que alumbra, ¿verdad? Como el Señor nos dice que nosotros no somos una vela debajo de una mesa. Vamos a empezar rápido con la palabra de Dios e inmediato les presento a mi invitado de hoy. La palabra de Dios nos dice hoy en Marcos 9, versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Hermanos, como siempre, la palabra prima en este programa. Ese segmento, ustedes van a ver cómo el Espíritu Santo, y lo invocamos para que se mueva entre mi invitado y este servidor, para ayudarnos a que ustedes entre líneas vean qué fue lo que Jesús nos pudo haber querido decir. Pero la palabra servicio es clave. Tengo conmigo por segunda ocasión a un hermano a quien aprecio mucho. Hermano, más que amigo, es un hermano, primero que nada, porque proclama a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es el doctor, profesor Daniel Marte. Daniel, bienvenido una vez más. Gracias por tenerme aquí, Eduardo. Para mí es un placer estar contigo. Gracias. Yo no le voy a decir doctor, le voy a decir profesor. Y ustedes van a ver por qué. Él es doctor, es egresado de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Tiene un grado doctoral en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y grados en Maestría en Administración Pública y Administración de Empresas de la misma institución. También posee una maestría en Artes en Sistemas de Información y bachillerato en Administración de la Universidad de Maryland. Junto a su esposa Elizabeth, son miembros de la Iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en el barrio Guerrero, en Isabela. Iglesia que pastorea el pastor Gabito Rodríguez. Saludos, pastor. No tengo la dicha, no recuerdo que lo haya conocido, pero estoy deseoso de conocerlo. Así que, Daniel, este es el segundo programa, hermanos, de una serie que hemos comenzado, que se llama Cristiano y Política. Y ustedes van a decir: wow, licenciado, en 10 años usted le ha dado duro a ese tema. ¿Es cierto? Es cierto, porque esa fue una de mis principales motivaciones, de alertar al cristiano a que debe meterse a la cosa pública y política. Eso yo siempre describo que ese es el carisma de nuestro ministerio. Llamar cristianos a la participación política de Puerto Rico y ojalá del mundo entero. Pero como a mí lo que me incumbe es esta isla amada, de momento, ¿verdad?
Pues en aquel primer programa hablábamos, primero Daniel, recordará, definimos política como actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad. Y yo decía que es el arte de gobernar. Y ahí pues Daniel y yo nos enredamos en un intercambio interesante. Él hablaba de la pasión. Daniel nos decía que hay que gobernar con pasión, que la pasión no es ajena al cristiano. ¡Wow! Eso me encantó, Daniel. Exacto. Y que busca resolver situaciones con honestidad. Amén. Y anteponiendo los intereses de los ciudadanos a los propios. Hablábamos también de cómo es que Dios nos llama a participar del quehacer político siendo sal y luz en el mundo de una forma íntegra y honesta. Vayan viendo las palabras que estoy subrayando. Ahora, hoy, como dijo Daniel en el último programa, yo no sé si me van a caer chinche. Daniel hizo una expresión isabelina, se puede decir. Yo no sé hoy si a mí me van a caer chinche, pero yo voy a tirar algo al aire. El tema de este programa, segunda parte, es que Jesús estuvo involucrado en política. Y ahí es donde yo tengo que también... Y ahora- espera. ¿Y por qué tú no, hermano cristiano? Dime, Daniel. Pero ahí yo tengo que entonces hacer una interrupción. Ah, carajo. ¿Cómo que es eso que Jesús estuvo involucrado en la política? Ahora de yo ser el interrogador, ahora él me está interrogando a mí. Bueno, sí, Esto porque está interesante. eso es una aseveración, como Fuerte. dijiste, fuerte, de Fuerte. que Jesús estuvo involucrado en la política. Sí, ok. Bueno, esto Daniel y yo habíamos hablado de esto. Y yo me estoy corriendo un riesgo, porque yo sé que a algunos de ustedes eso no les va a gustar. Porque no están acostumbrados a decir que Jesús era un político. ¡Wow! ¡Wow, Eduardo! Tú no estás siendo un hereje. Tú no estás cometiendo una herejía. Ok, miren, vamos a verlo de esta manera. Yo les voy a virar a ustedes la tortilla. ¿Verdad? Ustedes están acostumbrados al político, no quiero usar palabras fuertes, al político que se sirve del país. ¿Verdad que sí? Y por eso, si yo te invito a ti, hermano cristiano, a que te introduzcas a la política, tú vas a decir, no, porque esa política es sucia, porque los políticos lo que hacen es lucrarse, servirse del país. Oye, pues Daniel, yo entiendo eso. Yo entiendo a mis hermanos que me pongan esa pared. Pero, ¿y si yo le digo lo siguiente? ¿Qué se supone que haga un servidor público que se postula a un cargo político? ¿Qué dice la palabra? Servidor. Subrayen eso. Se supone que le sirva a la gente, a los hombres, a las mujeres, a los niños. Esto es clave a la hora de invitar a un cristiano a que se interese y se involucre en los asuntos públicos y políticos de Puerto Rico. Creo, y aquí es que viene la aversión, el repudio, el recelo que tenemos los cristianos a vernos envueltos en la política. Y es que tradicionalmente, cuando se piensa en política, se piensa en aquel que hace trampa, en aquel que se sirve, que se lucra. Y cuando los invitamos, piensan que es que los estamos invitando a hacer lo mismo, que sean políticos tradicionales. Oye, pues claro, Daniel, claro que un buen cristiano no va a querer entrar a la política a querer servirse del pueblo. No, prefiero quedarme en la iglesia metido. ¿Ves? Ahora, y aquí es que quiero hacer una expresión contundente. Me pueden caer chinches también. ¿Qué dicen ustedes si yo les afirmo que Jesús ha sido el político por excelencia en la historia? ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque dijo, no lo digo yo,
lo dijo Jesús, dijo que venía a servir y no a ser servido. Y porque en efecto Jesús cumplió su palabra. ¿Qué hacen los políticos? Prometen. Y cuando llegó Jesús al foro público, a su carrera pública, ¿qué fue lo que dijo? Vengo a servir. Y entregó su vida por la humanidad. Señores, ¿ustedes quieren servicio más grande que ese? Entregar la vida por la humanidad. Porque amó hasta la muerte y nos llamó a nosotros los cristianos a hacer lo mismo. Hermanos, vean la gráfica que tenemos aquí hoy. Él nos dijo, ven, sígueme. La vida de Jesús nos enseñó a ser sal y luz en el mundo. La pregunta es, como sus seguidores, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo que Él hizo? A servir. ¿Por qué la diferencia entre servir en el templo y servir en el mundo? No es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Daniel, hasta aquí, ¿voy bien? ¿Te contesté tu pregunta? Yo creo que vas muy bien. Vas excelente. No me gusta el sentido de que me vas a seguir preguntando. Yo creo que yo creo que yo me voy a tener que quedar callado y dejarte que tú sigas, porque aquí yo tengo más preguntas para ti. Muchas más preguntas. Mira, yo lo refiero a las citas bíblicas. ¿Cuánto me queda, Tiel? 1. Ok, pues miren, Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. Y dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. La palabra con la cual comenzamos. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 45. Les dice más en Gálatas 5:13. Les habló así, hermanos, les hablo así, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y en Mateo 20, 26 al 27, pero entre ustedes no debe hacer así. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles le decían, Jesús, cuando tú te vayas, yo quiero estar al ladito tuyo? Y él les dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Hermano, yo no sé si les estoy atravesando la yuca. Yo creo que vine con esa buena intención a compartir con Daniel este programa. Vamos a hacer una pausa antes de que Daniel me siga haciendo preguntas. Alerta, cristiano. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo,
Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Ya ustedes vieron cómo pues viramos la tortilla. Por lo menos estamos tratando de que ustedes lo vean de otro aspecto. Te pregunto, Daniel, ¿acaso no es eso el servicio genuino lo que nos llama la atención cuando vemos a un político que reconocemos y admiramos? El servicio. Yo creo que esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante que nos debe todo el tiempo llamar la atención. Y yo creo que eso fue lo que realmente nos atrajo en un momento dado, ser militantes de X o Y partido. Porque vimos inclusive a los fundadores de los partidos tradicionales. Eso fue lo que tal vez nos llamó la atención, que fundaron un partido porque tenían en su interior el deseo genuino de servir a su patria, correcto, a la isla. Correcto. O sea, cuando hablamos, y por mencionar algunos, ¿no? Cuando hablamos de un Luis Sanferré, de un Luis Muñoz Marín, de un Concepción de Gracia, o sea, podemos ver a esos políticos que cuando dijeron, heme aquí, ¿verdad? Lo hicieron porque tenían un genuino interés de servir, e inclusive tal vez no queremos estar de acuerdo con algunas cosas que implementaron, mas sin embargo las implementaron porque en su interior pensaban y querían servir. Correcto. Y entonces, pues, por eso fue que mucha gente se pusieron a su lado, porque los vieron. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces nos hemos alejado de esos partidos? ¿Por qué nos hemos alejado de muchos políticos? Porque vemos que entonces que los intereses cambiaron. Y entonces, de hace un tiempo para acá, de hace varias décadas para acá, estamos viendo que ya el político dejó de ser ese servidor. Ese servidor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, y especialmente los cristianos, hemos hecho un equivalente de servidor y lo hemos visto con alguien que tal vez no es lo más deseable para equipararlo a ser cristiano. Correcto. Fíjate que la palabra, y esto me choca, me impacta, cuando el Señor nos dice, les hablo así porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Daniel, ¿de qué pasiones nos está advirtiendo Jesús? Mira, Jesús nos está advirtiendo de las pasiones. Mira, como le dice un momento, se le dice, Pablo le dice también a sus seguidores, esas pasiones juveniles, esas pasiones que son carnales, esas pasiones que pueden ser el deseo por aquello que no te conviene, la avaricia, el deseo del poder. Mucha gente dice que el poder corrompe. Eso. Y es cierto. Ahí tienen una pasión. Sí, es el poder. Y cuando inclusive, y entre más poder, más corrupción. Se dice que si quieres conocer a un hombre, dale poder. O una mujer, dale poder. Ahora, ¿eso significa que a todo el que tú le das poder se corrompe? Claro. Bueno, no. Pero la respuesta sería no. No debe ser. No debe ser. Ahora, ¿pero por qué no debe ser? Porque es a quien tú le das el poder. Y no solamente a quien tú le das el poder, es bajo qué circunstancias a la persona que tú le das el poder es que viene al poder. Correcto. Si esa persona tiene una buena moral, bien fundamentada, tiene integridad en su espíritu, en su ser, pues entonces no debería ser corrompida por el poder. Correcto. Porque ¿quién tenía más poder que Jesús? Nadie. Entonces, más sin embargo, dice que él era el verdadero servidor. Correcto. Y no solamente porque como servidor público no había más ninguno como él. Correcto. Porque eso es lo que tenemos que ver. Porque Jesús, en adición de que era el Hijo de Dios, pero él estaba aquí como hombre, ¿verdad? Era tremendo servidor público porque todo el que necesitaba, pobre, enfermo, que tuviese la necesidad, acudía a él. ¿A qué? A servirlo. ¿Qué decía? ¿Qué tú quieres que yo haga?
¿Qué tú quieres que yo haga? Cuando venían los enfermos y decía, ¿qué tú quieres que yo haga? Atendió el departamento de salud, atendiendo a los enfermos. Atendió la economía cuando multiplicó panes. Claro. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo yo multiplico panes? Haz cooperativa, intégrate a los problemas de tu comunidad para que tú veas cómo se multiplican los bienes. Claro, y entonces muchas veces nosotros, mira, una de las cosas que yo quiero presentar aquí, y es que muchas veces nos queremos alejar de la política, ¿verdad? Porque pensamos que es malo, pero mira la cantidad de versículos que hay. El mismo Jesús, Hay 20, yo encontré 30. el mismo Jesús hablando del reino. Ahora la pregunta es, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Mira, en Mateo 3:2 dice, diciendo arrepentidos, y este era Juan, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Tendremos algo que ver nosotros con eso? Ay, yo no sé. Eso te tú pregunto lo yo a ti. sabes, Daniel. No, ahora te pregunto yo a Hermano, ti. ¿tendremos ustedes y yo y Daniel algo que ver con ese reino? Contéstame, tenemos que verlo. Sí. Tenemos que, Está mira, entre ustedes. exacto, mira lo que dice. Y otra vez, mira si el sistema, dentro de todas las cosas, mira lo que le dice Satanás a Jesús. Mira, si vamos a Mateo 4:8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y llegó un punto en que se los ofreció. Si tú me adoras, todos esos reinos te los doy. Eso va a ser para ti. Esas son las pasiones. Y Bueno, Jesús le dijo, no, papá, no pero me como tientes. ahorita alguien por ahí nos dijo, ¿verdad? Sí. Por ahí alguien por ahí nos dijo, ¿verdad? Tu esposa que está por aquí. Mi esposa que está Y por aquí. yo creo que la vamos a tener que sentar a la Sí, mesa ya sí, mismo. ya mismo, ¿verdad que sí? Sí. Dice, gracias por estar aquí. Esa bella esposa que tengo. Ajá. ¿Sabe qué? Le dice, pero no, escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿Sabes por qué? Porque siempre y cuando nosotros entendamos que escrito está y nos dejemos llevar por ese escrito está, tenemos que hacer las cosas bien. Esa es la firmeza. Esa es la firmeza. De Jesús. Exacto. Pero que eso también nos sirve a nosotros de ejemplo. Que si nosotros entendemos y internalizamos esas cosas que tenemos que internalizar y las ponemos de una forma arraigada en nuestro corazón. Mire, hermano, usted puede ser quien quiera ser y usted se va a dejar llevar por sus principios. Y esos principios son inquebrantables. Porque, y aquí trayendo, ¿verdad?, la palabra de Dios, que es lo que nos tiene que guiar a nosotros. Si mis principios están fundamentados sobre la roca, no importa lo que venga, no importa el viento que venga, no importa la marejada que venga, no voy a caer. Correcto. Y entonces quiere decir que yo me voy a tirar a la palestra pública y voy a dar ejemplo. Y tal vez no me quiero alejar mucho del tema, Eduardo, pero es que también es que nos ha pasado, ¿verdad?, a nosotros como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, que ha habido personas que han profesado ser cristianos y cuando brincan a la política, se convierten en partidistas. Porque la pasión, Y como lo chupó la bruja, ¿qué dice? se lo chupó la bruja. Y entonces cuando venimos a ver el testimonio que dan, dista mucho de lo que ellos profesaron en un momento dado ser. Correcto. O sea, entonces vemos personas que dicen ser creyentes o dicen ser X o Y cosa y el testimonio que dan deja mucho que desear. Correcto. Entonces, pues, y tenemos que entender que no somos eso. Correcto. Entonces tenemos que ver que esas pasiones juveniles o esas pasiones de lo que nos habla la Biblia son las que nosotros realmente tenemos que rechazar. Y no podemos tomar a esas personas como ejemplo. Claro, tú has traído un punto tan importante porque claro que ha habido políticos cristianos, claro que ha habido cristianos políticos, pero ¿qué es primero? Ok, dicen que van como cristianos,
y se convierten en otra cosa. Exacto. Entonces, eso no quiere decir que porque aquel cayó, yo no voy a tratar. Exacto. Eso es parte del desarrollo humano, hermanos. Eso es parte del reto que el Señor nos presenta. O es que, de nuevo, vamos a cometer el error de aislarnos y meternos a los templos porque el mundo está podrido. ¿Pero y en qué mundo existimos? Es que tenemos que entender que somos la sal de la tierra. Correcto. Y entonces, ¿qué hace la sal? La sal Le da preserva sabor. y preserva. Y preserva. Preserva. O sea, si vamos a ver, si Sin vamos a la esa sal, historia. esa carne se muere. Exacto, si vamos a la historia, antes no había nevera. Ajá. ¿Y cómo se preservaba la carne? Con la sal. Con la sal. Entonces nosotros queremos que el mundo se preserve, queremos preservar tal vez esas cosas tan importantes en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra isla, pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Ajá. Pero también hay que entender una cosa también que dice la Biblia. ¿Y si la sal se vuelve insípida? Es echada. Y ustedes dirán, el Señor nos envió a alumbrar, ¿verdad? Porque somos luz. Y yo me pregunto a veces, ¿será que el mundo está más oscuro porque los cristianos no estamos aportando luz? De nuevo, les estoy virando la tortilla, hermanos. El mundo está podrido porque Satanás lo domina. Ok, pudiera estar más alumbrado si los cristianos participáramos más de las cosas del mundo. No es que seamos Del mundo. es que estemos donde Él nos envió, hermano. Yo no puedo entender, hermano, por qué hacemos esta dicotomía, esta separación de iglesia y Estado. A mí me perdonan los políticos que les gusta atacarnos por ahí. Yo no soy dos personas, yo soy un ser humano. Y soy cristiano en la iglesia y fuera de la iglesia. Y trato, porque no soy perfecto, ni soy santísimo en el sentido de que, tú sabes, ese tipo de cosas, monje enclaustrado. No, pero no puedo negar que soy un ciudadano que pago contribuciones y que me interesa que el mundo mejore, que Puerto Rico mejore. Yo entiendo que yo estoy desobedeciendo al mejor político que es Jesús. Hermano, lo voy a seguir trayendo. Él es mi líder. Jesús es mi líder. Y Él me pide que sirva. Y yo sirvo donde quiera que me meto. Amén. Ustedes dirán, pero te vas a convertir en ¿qué? ¿En el presidente de las Naciones Unidas? No. En mi barrio, en mi comunidad, en mi municipio, en mi iglesia, en donde quiera que haya necesidad. Hermano, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Alerta Cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yará es la alternativa. La Academia Yará te ofrece la mejor educación para tu hijo, con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, amigos, y ahora vieron o van a ver que se nos ha incorporado una dama, la esposa del hermano Daniel Marte, Elizabeth. ¿Ok? ¿Y tu apellido? Marte. Marte, claro.
Claro. O sea, ella es esposa de Marte, pero ella no es de Venus, ella es de Marte. Exacto. ¿Se acuerdan de aquella famosa obra que decía que los hombres somos de Marte y las mujeres somos de Venus? Son de Venus. Lizzy, tu esposo ahorita te señaló, porque tú has estado de visita, porque si todo lo que tú dices, escrito está. ¿Qué fuerza tiene eso para ti, Lizzy? Bueno, eso como creyente, como cristiana, tiene una base porque mi base es la palabra. Amén. Y nosotros tenemos que seguir esa guía como tal. Si escrito está y así Dios demanda, esa debe ser mi conducta. O sea, tú no borras eso. No, ¿Y por qué poder tenemos para borrarlo? ninguno. Cuando le fallamos a Jesús, ¿verdad? Que lo echamos por un lado. Exacto. O sea, tú entiendes que la fuerza de la palabra es la que nos tiene que mover. Correcto. ¿Y qué opinas de lo que tú has visto a Marte aquí tratando conmigo? Es que queremos escuchar a una dama, la versión femenina, ese radar que tienen ustedes las mujeres, que es especial. ¿Qué tú opinas de este tema que estamos hablando? Bueno, es muy importante para nosotros dejarnos llevar por lo que es la palabra. Okay. Que ese sea nuestro, como tal, nuestra guía en nuestro diario vivir. Podemos así construir una sociedad. Vemos en la historia cómo se ha construido a base de la misma palabra, de lo que otros en un pasado establecieron. Ok. ¿Qué tú crees de que el cristiano participe de la vida política? ¿Tú estás de acuerdo o tú eres de las que le tiene miedo a ese tema? No, ¿Tú no le tienes tengo miedo? no. Ok, tú te envuelves Claro que en la sí. situación pública y política. Eso es ¿Por qué correcto. tú te envuelves? Bueno, porque como usted, haciendo eco a las palabras que usted mencionó ahorita, soy constituyente en este país, yo participo en la sociedad regular y tengo que, pues, contribuir. Y más, pues, teniendo una base, unos valores, poder así llevarla a cabo a través de la política. Si yo te quiero llevar la contraria y te digo, mira, quédense en las iglesias, váyanse para las iglesias, que tienen ustedes que estar metidos de presentados en el mundo político. ¿Qué tienen que estar ustedes postulando candidatos a posiciones políticas? La política no liga con el cristianismo. ¿Qué tú dirías? Bueno, entonces estaríamos haciendo caso omiso a las palabras que dijo nuestro gran líder Jesús. El gran porque líder. él fue uno de los precursores y estableció un gobierno, un método de política como tal. O sea, que Daniel y yo te hemos convencido de que Jesús es el político por excelencia. Claro que sí. Ok. Damas, hermanas cristianas, aquí tenemos una guerrera, no se equivoquen. Es la esposa de Daniel, pero me imagino que tú lo asesoras. Claro. Tenemos nuestra... Daniel, ¿qué tú dices? Yo digo sinceramente que yo creo que yo no he convencido a Alicia nada. No. Yo no. ¿Y cómo te casaste con ella? Bueno, ¿No la porque, convenciste? bueno, en eso sí. Pero yo creo que más que convencimiento, porque, y quiero decirlo, nosotros, todas estas cosas, estos temas, nosotros los discutimos. O sea, nosotros pasamos algunas veces horas. Discutiendo estos temas y no siempre estamos a favor y en acuerdo. Pero yo creo que por eso nos hemos podido complementar también. En muchos de los temas estamos de acuerdo, pero hay otros temas que no estamos de acuerdo. Ella me brinda su perspectiva y yo le brindo mi perspectiva. Okay. Hay veces que ella me convence y hay veces que yo la convenzo. Y hay veces que quedamos sin convencimiento mutuo. Por un tiempo, posiblemente. Sí. Pero en esto de la política, como creyentes, como cristianos, yo creo que ambos hemos podido determinar la importancia de nosotros como creyentes involucrarnos en la política, no porque yo se lo diga a ella ni ella me lo diga a mí, es porque la palabra de Dios así lo establece. Correcto. Porque es que, volviendo a hablar del reino, es que viene desde el Génesis y se termina en el Apocalipsis. Sí. O sea, que no es algo que nos hayamos inventado. Lo que pasa es que como creyente, y son tantas cosas que desde los púlpitos, sin querer,
sin querer se nos ha enseñado de una forma errónea de que la política es mala porque solamente es importante lo sacro, lo espiritual, pero se nos olvida. Y ahí donde tal vez nosotros queremos envolver al pueblo cristiano, se nos olvida que nosotros somos parte, no somos de este mundo, pero vivimos en este el mundo. Y ahí es donde la parte es importante, porque muchas veces nos quejamos de que quieren atentar contra la seguridad de nuestros hijos, nos quieren imponer ciertas leyes, pero entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo como ciudadanos? Correcto. Para que eso no suceda. Correcto. Porque tomemos el caso de Pablo. El caso de Pablo es que a Pablo lo azotaron. Uh-huh. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo dijo, un momentito, yo soy ciudadano romano y ahora yo voy a apelar al César. Ajá. Pablo tomó de los derechos que él tenía. Se valió de un sistema político, y no solamente se valió del sistema político, de él para el sistema político, lo llevó a Roma. Ajá. Para continuar predicando el evangelio. Correcto. O sea que, porque Dios utiliza, hay algo muy importante, que lo dice en Daniel, que dice, Dios pone y quita reyes. Pero, ¿a través de qué? A través del voto, en nuestro caso, porque estamos en un sistema democrático, correcto, ¿verdad? A través del voto, Dios quita y pone reyes, en este caso gobernadores, uh-huh, senadores, representantes, alcaldes, asambleístas, comisionados residentes en nuestro caso. Pues correcto. Entonces nosotros, muchas veces, ¿qué sucede con el pueblo cristiano? A veces yo he escuchado personas que dicen, Señor, envíanos un gobernador o un senador o un representante, un alcalde que haga esto y lo otro. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? A través de uno de nosotros. A través de uno de nosotros. De los mismos cristianos. O que nosotros nos postulemos o que le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría para nosotros lograr hacerlo. Fíjate, ustedes dos me dan pie para traer otro aspecto que yo quería tocar en el programa hoy. Y es que ha habido quienes han seguido el llamado de Dios. Exacto. Y que han ido a servir en la vida pública y política. Y miren, posiblemente ustedes se hayan sentido intimidados o inseguros de esto que habla Daniel ante las situaciones que estamos viendo y experimentando en el mundo hoy. Les quiero compartir aquel momento en que Dios llamó a Moisés. En Éxodo 3, del 11 al 14, dice, Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, le dijo Dios, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Le dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿y quién es ese Dios? ¿Cómo se llama? ¿Qué les responderé? Y él les dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Lizzy, escrito está. Escrito está. Escrito está. ¿A quién nosotros le servimos? Primero que a nadie. A Dios. Y Él nos envía a servir. ¿Le hacemos caso a Dios o no le hacemos caso a Dios? Mucho mea culpa, pero no reconocemos cuando le estamos fallando a Dios. Pues alerta cristiano porque le estamos fallando. Le estamos fallando. Y miren, y aquí voy a tocar un poquito de historia. Al igual que Moisés en la historia, ha habido muchísimos que han sido llamados a servir políticamente hablando. Y muy probablemente tenían los mismos sentimientos que Moisés tuvo. Vamos a ver el primero, Abraham. Allí no había religión. Allí no había iglesia. Ahí fue el primero que Dios tocó. ¿Y qué hizo Abraham?
abandonó todo lo que tenía y siguió las instrucciones que Dios le dio. Inclusive, la más triste para todos nosotros, cuando le dijo que sacrificara a su hijo. Uy, se me paran los pelos. Yo tengo 3 varones. Esto es una prefigura porque ese mismo Dios sacrificó a su hijo. Y perdóname que te interrumpa, Eduardo. Sí, tiene todo el permiso. Le dice, porque de ti vendrá una gran nación. Un pueblo, una nación, que es una nación. Wow. Que es una nación sin gobierno. Wow. Me quedo callado. Y podemos hablar de Gedeón. Y podemos hablar de Samuel. Y ustedes dirán, no, pero esos son personajes bíblicos. Hermano, no son personajes bíblicos, son hombres y mujeres como ustedes y yo. Exacto. Que Dios creó. Sí. Cuando eso no había ni religión, los hebreos tenían sus creencias. Pero, ¿qué empezó a hacer Dios a través de esos hombres? Y los apóstoles, ¿quiénes eran? Un recaudador de impuestos, un pescador, un negociante, ¿qué más? Esos fueron los primeros que obedecieron a Jesús. Se nos termina el tiempo de este segmento, amigos, pero estén pendientes porque ahora vamos a hacer un ejemplo que les va a motivar mucho a ustedes. Alerta cristiana. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, ya en el 4º segmento el programa se ha ido volando. Hermano, les estaba dando los ejemplos de hombres que han respondido al llamado de Dios. Y ese es el mismo llamado que Dios nos hace hoy. Envuélvete con tus hermanos. Sirve en el campo, sirve en el municipio, sírvele a los deambulantes. La semana pasada tuvimos aquí a un pastor, el pastor Carmelo de Mayagüez. Él es pastor, pero tiene un café con Dios en una cafetería. ¿Y a quiénes atiende allí? A deambulantes. Y ustedes dirán, pero él es pastor. Él es un hombre de Dios, como lo somos Daniel, Lizzy y yo. Y ustedes, hermanos. Y él responde a un llamado. Miren, en Puerto Rico, perdóname, déjame tocar primero que nada. Ustedes conocen a Dietrich Bonhoeffer, alemán. Le hizo frente a Hitler. Ustedes han leído las obras, los escritos de Bonhoeffer. Valiente, que se enfrentó a nada más y a menos que a Hitler. Y Hitler lo mató. ¿Pagó un precio? Sí, pagó un precio, pero respondió al llamado de Dios. Y les podemos seguir hablando, hermano. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Ustedes quieren obra más bella que la que esa mujer realizó entre los pobres del mundo? No me digan que era una monja. Sí, era una monja, era una hija de Dios que respondió con actos políticos ayudando a los pobres. Exacto. Esa es la política limpia, hermano. Es la que nosotros tenemos que imitar. Tú habías traído a Martin Luther King. Y muchas veces perdemos de perspectiva una cosa. Y creo que lo dije también en el programa pasado. Él nunca se quitó el título de reverendo. Nunca. Entonces, y a él lo conoce, y todavía hoy en día le dicen el reverendo Martin Luther King. Sí. O sea, porque él participó para que se movieran aquellas barreras que había en los derechos civiles que no había derechos civiles para los negros y para las clases minoritarias. Y lo logró.
O sea, Dentro del sistema dentro del político sistema político americano. Pero vayamos más lejos, porque muchas veces hablamos de Martin Luther King. Y era una figura reconocible. Pero ¿y qué tal Rosa Parks? Rosa Parks. Una mujer que es irreconocible, ¿verdad? Porque no tenía título, no era reverenda, era una mujer sencilla. ¿Y qué hizo ella? Un acto de desafío. Un acto de desafío. Se sentó donde no debía haberse sentado. De aquí no me saca nadie. De aquí no, entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas cuando realmente no es así. Correcto. Empezar por unos gestos. Sí. Asóciate con otros hermanos. Yo no soy poderoso, pero en la unidad hay mucho poder. Amén. Hermano, por ejemplo, en Puerto Rico, vamos a traerlo a Puerto Rico, hermano. Yo siempre digo que el pastor Milton Picón es nuestro profeta social. Milton lleva más de 40 años dedicado, pastor de una catacumba, pero no lo conocemos ni como pastor. Le dicen Milton Picón, pero es que ha hecho un nombre porque ha desarrollado ministerios pro vida, en contra de la pornografía. Un Carlos Sánchez, que todo el mundo lo conoce como que ha cerrado montones de abortorios. Así mismo es. ¿Y qué es Carlos Sánchez? Un simple puertorriqueño que recibió un llamado de Dios. Hermano, tengo aquí, y esta no la puedo omitir, a la hermana difunta hoy que está disfrutando de la presencia de Dios, Mirna Yolanda López Peña. Mirna escribió este libro, señores, lo pueden conseguir en Amazon y creo que en algunas librerías en Puerto Rico. Mirna era una abogada, fiscal, procuradora de mujeres, de menores, y recibió un llamado de Dios, y ese llamado, ustedes saben lo que se convirtió en la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, allá para el 2006-2007, y fundó la Alianza de Juristas Cristianos. ¿Ustedes saben de dónde vengo yo? De esas dos organizaciones. Ahí fue donde el Señor me llamó a mí a envolverme en la cosa política y pública de Puerto Rico como abogado. Hoy en día, la Alianza de Juristas Cristianos la preside una mujer, la hermana licenciada Ivette Montes. Miren, de esas dos organizaciones, ahí fue donde yo conocí al doctor César Vázquez. Ahí fue donde yo conocí más a Milton Picón, a Ivette Montes, al licenciado Juan Manuel Frontera Suau. Y si le sigo mencionando, grupos pro vida, Carlos Sánchez, los hermanos católicos pro vida, fieles a la verdad, tienen un grupo católico hermoso. Puerto Rico por la Familia. Ustedes, ese fue el grupo, la institución que movió en el 2013. ¿Se acuerdan de Alejandro Padilla cuando dijo, me vale? Porque lo confrontaron con $250,000 Exacto. de marchantes y él dijo, me vale. Pues no le vale, le ha tenido que valer, le ha valido, porque de ahí han nacido nuevos movimientos y hasta un partido político. Mujeres por Puerto Rico, Claribel Maldonado. ¿Ustedes quieren dama que se ha entregado más al servicio, que ha sido parte de este programa? Tamoa Vivas en Alerta Puerto Rico. No quiero mencionar mis ministerios, pero ya ustedes me conocen. O sea, cada uno desde distintas trincheras. No me gusta usar la palabra trinchera, pero son trincheras espirituales. Y finalmente nos agrupamos. Así que ustedes me dicen, hermano, si se puede servir o no se puede servir. Hablando de Martin Luther King, me acaba de llegar una biografía de él. Se llama King, es un libraco así. Y a mí la figura de Luther King siempre me ha llamado la atención. ¿Ustedes saben algo? No era perfecto. No era... cometió sus indiscreciones. Y yo digo, ¿y? Los apóstoles no cometieron indiscreciones. Todos estos hombres que les he dicho, David, Moisés mató a un egipcio antes de que el Señor lo llamara. Ninguno de nosotros tiene un récord perfecto. Y yo no sé si mañana vamos a caer. Dios nos libre.
Pero eso es parte. Daniel y Lizzy, ¿acaso el diario vivir es caminar sobre hojuelas? No. ¿Ustedes no sienten tentaciones? Claro. Y yo pasiones. Yo creo que esa es la parte más importante que nosotros, nuestros oyentes, ¿verdad? Los que nos ven a través de la televisión, deberíamos entender que nosotros dependemos de la misericordia de Dios día a día. ¿Entiendes? Y eso es lo más lindo que esto tiene. ¿Entiendes? Que no dependemos de nosotros. ¿Entiendes? Que es como dice la palabra, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y entonces ahí es que tenemos que someternos. Porque como dijiste en un principio, o sea, nuestro foco es Cristo, a quien yo le sirvo por primero. O sea, mi prioridad es Cristo. Ayer escuchábamos al pastor Luis Pérez en una clase, y saludos Luis, pastor Pérez y a su esposa Wanda, que él nos decía, ¿verdad? ¿Cuáles son tus prioridades como líder? Y muchas veces hay personas que dicen que mi prioridad es servir la obra. Y estás mal. No es la obra. Tu prioridad primera tiene que ser Dios. Y tu segunda prioridad, la familia. La familia. Y luego, pues tal vez las otras prioridades. Y luego la iglesia. La iglesia. Sí, pero entonces cuando tú vienes a ver, muchas veces nos olvidamos de eso. Que nuestra dependencia como líder, como político, como padre, como madre, como ser humano, mi dependencia tiene que ser de Dios. Y siempre y cuando yo mantenga esa prioridad en justa perspectiva, lo demás viene por añadidura. Uh-huh. Y muchas veces no entendemos eso. Y son cosas que muchas veces, a mí algunas veces me da hasta pena, me da sentimiento. El hecho de que nosotros como creyentes, como cristianos, nos querramos alejar de una forma tal vez sin mala intención, nos queramos como demasiado, yo también lo decía en el programa anterior, nos queramos santificar tanto, que nos alejamos de los problemas sociales. ¿Y a quién le estamos fallando? Y le estamos fallando a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere establecer el reino ¿a través de quién? De nosotros. De nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Atrasando el reino. Estamos. Y eso es lo que no nos damos cuenta. Y entonces nos pasamos diciendo, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque le hemos sacado el cuerpo a los problemas que Él mismo nos pide que nos metamos a resolver. Exacto. Lizzy, dame tu insumo. La misericordia de Dios siempre va a estar con nosotros, pero se nos olvida algo, que la misericordia también tiene un límite. Y Dios nos va a demandar cuál ha sido nuestra postura. La dama nos está maceteando. ¿Cuál ha sido nuestra postura si nos hemos parado en la brecha como luz? Eso. A traer, ¿verdad? Esa bendición de poder llevar un gobierno, de poder llevar una sociedad diferente. Uh-huh. Nosotros tenemos que hacer el cambio. De hecho, ayer estaba leyendo un sitio donde vi una frase que dice: de vez en cuando el Señor castiga a una nación mandándole malos gobernantes. Exacto. ¿Oyeron esto, hermanos? De vez en cuando el Señor nos castiga estableciendo malos gobernantes. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de escoger buenos gobernantes. Y posiblemente dentro de las mismas filas de los cristianos. ¿Por qué? Porque nos estamos guardando. Yo no sé qué es lo que estamos guardando, de verdad. Sí, la comodidad probablemente, no quiero problemas. Pero ¿acaso los problemas no son los que nos ayudan a crecer? Exacto. Yo quiero ser mejor, ¿sí o no? O sea, pero ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Es que muchas veces eso lo hacemos como excusa. eso. Lo hacemos excusa. No, es que a través del desierto yo voy a aprender. Sí. Pero se nos olvida una cosa. El pueblo de Israel tenía que estar en el desierto más que 2 semanas. Ajá, y 40 años. Pero por ser cabezones, tuvieron 40. Ponme la última gráfica, Abdiel, porque vamos a cerrar, nos queda menos de un minuto. Vamos a cerrar, hermanos, para que ustedes vean. Los cristianos somos como faros de la luz de Cristo.
Y miren lo que el pastor Miguel Núñez nos dice. Los cristianos bien informados y equipados con una cosmovisión bíblica, Lizzy, ¿viste? Escrito está, pueden influir en su nación para la formulación de mejores leyes que estén más de conformidad con la ley de Dios. Tratar de influir en la nación para que ésta siga el camino correcto es parte de nuestra responsabilidad. Hermano, no podemos negar nuestra responsabilidad. El Señor nos va a pedir cuentas. Amén. Lizzy y Daniel, gracias por estar conmigo. Amén. Esperamos, hermanos, que este programa sea de bendición. Alerta Cristiano. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.